Este link va a ser prácticamente un estable, ojalá no tengamos problemas, ¿ya? Es el mismo del año pasado, prácticamente es el mismo, pero bueno, el otro día se nos ha desconfigurado totalmente. Ya, por si acaso, ustedes saben que pues, solamente esto es 45 minutos, hasta que ingresen y todo ese elemento se nos va. Entonces, voy a tener siempre el respaldo del link del Meet. Entonces, migramos directamente, ¿sí? Ese va a ser, y si es que nos dan el indefinido, pues nos quedamos en el Zoom. Entonces, esa va a ser la modalidad, ¿ya? Porque el Meet prácticamente nos da un restringido. He pedido el día de hoy que me den ilimitado, pero voy a ver si es que nos dan, y si no, migramos directamente al Meet, ¿ya? Esa va a ser la modalidad de trabajo. Bien, creo que ya estamos, son 37. El resto yo creo que... ¿Alguna consulta, alguna pregunta, chicos? ¿Alguna? Actualicen, por favor, sus datos ahí en la tablita. En la tablita. Ahora, mucho cuidado si son ustedes del grupo 2, por si acaso. Ya me dieron la lista del grupo 2, entonces no pueden estar en el grupo 1. Ya no pueden estar en el grupo 1. Porque las notas debo establecer y la valoración, como les dije, en cada grupo es diferente. Ya, entonces por favor vayan estableciendo su grupo. Vamos a ir con el texto que en este momento voy a reenviar porque ya mandé. Ya eso obviamente va a ser en el Telegram. Documentos con bastante amplitud. Voy a siempre mandar, porque esto tiene bastante megas. Entonces siempre voy a estar enviando mediante el Telegram. Casi todo hemos trabajado también los otros semestres con el Telegram, ¿ya? Entonces he vuelto a enviar el libro, ese es el texto base con el que vamos a establecer nuestra materia. Bien, empezaremos mientras se va uniendo el resto de sus compañeros. Ya me dicen si me escuchan y si se ve la pantalla, enseguida voy a compartir. Ya vamos compartiendo la pantalla. Me dicen si ven mi pantallita. ¿Sí? Sí, se ve. Sí, se ve. Ya, muy bien. La voz también me dicen, por favor, si se escucha el audio, todo eso tenemos que estandarizar. Bien, vamos a ir estableciendo, bueno, en qué consiste primero lo que es nuestra materia, ¿no? Vamos a ir viendo prácticamente en qué consiste. Este documento voy a subir el día de hoy a la plataforma, justamente en la parte de, va a ser documento apoyo a estructuras array, creo que ya está, voy a dar una revisada porque ya está subiendo todo el material. Entonces este también les voy a pasar, en este momento voy a pasar justamente al Telegram, ¿ya? Entonces vamos a hacer ese proceso. ¿Ya? ¿Dónde estamos? Eh, creo que en este caso, acá está nuestro documento. Bien. Ya este les voy a pasar, pero les voy a pasar al Telegram. ¿Ya? Entonces, estamos acá. Entonces está yendo nuestro documento de apoyo también. Bien.
Bien, vamos a empezar entonces ya con el contenido de nuestra materia. La materia de estructura de datos, ya, me dan 2 minutos, por favor. Me espera un poquito, por favor, estoy en clase. Me esperen un ratito. O el lunes nomás ya podía ser, por favor. Ya. Entonces, ¿cuál es, digamos, podríamos decir, el enfoque? El objetivo es de que ustedes tengan el conocimiento, uno, de mejora en lógica y de ver las diferentes estructuras con las que se puede prácticamente pues almacenar los diferentes datos. Ya. Estructura de datos establecemos como tipos de datos abstractos. ¿Sí? Establecemos como tipos de datos abstractos. ¿Por qué? O sea, ¿por qué va el término prácticamente de abstracto? Porque en su interior cada uno de ustedes va a poder manipular los datos de acuerdo a una estructura definida. O sea, solamente ustedes saben qué es lo que están procesando y lo único que van a mostrar son la información, como cuando, por ejemplo, ustedes han hecho en base de datos, ¿sí? Han diseñado, han hecho todo el elemento. Disculpe, Inge. Dígame. Perdón que le interrumpa. ¿Está grabando? Sí, estoy grabando. Ah, está bien, Estoy muchas gracias. grabando, sí, estoy grabando. Muchas gracias, sí, estoy grabando. Entonces, así como ustedes, por ejemplo, han hecho en programación, ustedes internamente han diseñado, han hecho código, han trabajado. Y lo único que han dado afuera, en la parte externa, al usuario es el dato final de qué es lo que quiere, ¿verdad? De qué solicita prácticamente. Entonces, internamente no se sabe qué es lo que han desarrollado, en qué estructuras han trabajado, de qué manera se ha trabajado este tipo de datos. Entonces, de la misma manera es digamos, esta materia, donde nosotros prácticamente vamos a ver diferentes estructuras en las que tú puedes almacenar la información. Lo abstracto siempre decimos es aquello que, pues como se dice, ¿no? Alguna vez decimos la pintura abstracta. Cuando vamos a una galería y le decimos, pues, ¿qué es su pintura? No entiendo nada, ¿no? Es una abstracta, donde él, digamos, el pintor quiere reflejar, qué sé yo, la naturaleza, el ser humano. Él prácticamente, pues, con esa pintura nos demuestra que, pues, se ve algún dato o alguna información, algo que quiere expresar. La estructura de datos normalmente le conocemos como tipos de datos abstractos que nos permiten prácticamente almacenar en diferentes estructuras, ¿sí? Los datos. Datos ya sabemos, cuando hablamos de datos tenemos datos enteros, float, tenemos dobles, long dobles, depende del lenguaje de programación. Cada lenguaje establece el tipo de dato que va a manejar. Se divide en dos, acá prácticamente establecemos son dos. Establecemos la parte estática, nosotros vectores prácticamente vamos a establecer acá vamos estableciendo estructuras estáticas y estructuras dinámicas, ¿sí? Acá. Lo estático son estructuras en las cuales la dimensión, por ejemplo, es como que cuando nosotros hemos generado una tabla, ¿sí? Una estructura hemos generado. Y obviamente, de acuerdo al gestor, pues, ¿qué cantidad máxima de datos almacena? Nosotros, bueno, tenemos que elegir aquel que almacene mayor cantidad de información. ¿Sí? En cambio, estas estructuras, que también son estructuras, ¿sí? Prácticamente, pues, almacenan una información limitada. Por eso decimos estáticas, porque tú defines la cantidad de información, de datos que tú vas a almacenar. En cambio, las dinámicas, que prácticamente a partir de acá, justamente a partir de acá, pues justamente nacieron los gestores, ¿no? Los gestores que ya te permiten prácticamente almacenar cantidad y volumen de información. Entonces, los tipos de datos abstractos dividimos en dos, estáticos y dinámicos.
En los estáticos, ¿qué tenemos? Tenemos a los arrays, que decimos vectores matrices, tenemos a las estructuras, tenemos a las cadenas de caracteres, que serían en general los strings, tenemos el manejo de punteros, tenemos el manejo, acá vamos a ver lo que es, cómo se maneja un archivo prácticamente desde el punto de vista estático. O sea, ¿qué implica? Que no hay un gestor, sino que pues se va a almacenar prácticamente en nuestro disco duro, ¿no? Entonces, este tipo de estructura me permite almacenar información, como que vengo primero con vector, matriz y vengo con estructura, pues ahora necesito almacenar, porque ustedes saben bien, por eso con las personas que estoy llevando, eso es lo bueno, ¿sí? Sé que hemos llevado todo esto, obviamente no hemos explicado en su dimensión, pero bueno, de todas maneras hemos trabajado, eh, pues hemos dicho que los vectores y matrices pues almacenan información limitada, ¿no? Entonces decimos, pues si yo dimensiono 10, se queda con 10. Sí, en cambio, esto ya almacena una información, no necesita establecer en archivos. Esta misma estructura la almacena en nuestro disco duro. Acá ya es un poquito más, digamos, en cantidad de información que se va a almacenar. Es como que vamos a manejar una pequeña base de datos, ¿sí? Pero trabajado en una estructura tomada en el disco duro. En cambio, la parte dinámica, vamos a ir justamente en estos dos ejemplos. Los vectores, pues aquí tengo un vector de estaturas, ¿no? Por ejemplo, y si yo digo, pues acá son 4 elementos, ¿no? Son 4 elementos. Porque sabemos que al desarrollar eh, lo que son vectores, siempre decimos desde la posición 0 hasta una posición enésima. ¿Sí? La dimensión siempre es la cantidad de elementos que quieres almacenar menos 1, ¿no? Entonces, por eso que decimos es estático. En cambio, la parte dinámica que vamos a ingresar también se establece pues en el manejo. En esta parte es muy interesante. Nosotros, a partir del conocimiento que vamos a tener de punteros, ¿sí? Pues vamos a poder nosotros acceder a la memoria. Con este elemento, nosotros accedemos a la memoria. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Acá, en la parte estática, si yo digo, pues acá, ¿no es cierto?, 4, los 4 se va a la memoria. Va a la memoria, está en su dimensión, pero miren, acá hay un elemento valente. Pero tiene que estar los 4, porque pues esa es la dimensión de esta variable. Ustedes saben que un vector es una variable. Nosotros hemos dicho justamente son variables complejas, que pues ahora ya no almacena un solo dato, sino almacena pues la dimensión que tú le estableces. Si esta variable yo le digo 10, pues los 10 va a estar en la memoria. Y si de los 10 ustedes solamente utilizan 3, se está desperdiciando prácticamente espacio. Entonces, esa es una de las desventajas de las estáticas, donde prácticamente pues tenemos que tener pues memoria ocupada. En cambio, la dinámica no. La dinámica tiene, mediante punteros, la capacidad de poder almacenar la información en memoria y liberar espacio de la memoria. O sea, usa memoria y libera. Cada elemento, así como ven este elemento de acá, ¿sí? Se genera en una pequeña estructura llamado nodo, que nosotros le vamos a decir. Entonces, a medida que yo requiere información, se va generando una lista. Esto también es una lista de estaturas, pero nuestra lista va que cada uno de estos elementos se va separando, pero va a ocurrir de que se van enlazando. Digamos, anulo en este momento yo a Javier, pues mi lista se va a quedar con Juan y Ana. Anulo a Ana, ¿sí? Me quedo con Juan y en la memoria solamente está Juan. Y este tiene un nombre, así como por ejemplo yo le puedo llamar un nombre a este vector, a esta lista también le puedo dar un nombre.
y esta lista se queda con un elemento, sabiendo que en la memoria hay un solo elemento de esa, digamos, de esa estructura. En cambio, acá no. Si tengo 10, se quedan los 10. Y si ocupo 3, se queda el resto vacío. Entonces, ¿mediante qué voy a poder yo acceder a la memoria? Mediante lo que es el conocimiento de punteros. Ahí hacemos el almacenamiento y manejo prácticamente de la memoria. Entonces, la materia se va a dividir en dos grupos. En su primera fase vamos a ver la parte de estáticas y luego en su segunda lo que son la parte dinámica. Ya, nuestros ejercicios van a consistir inclusive en problemas que vayan a trabajar posiblemente de 3 en 3. Ya, yo voy a formar grupos que van a generar los procesuales trabajado de 3 en 3. Y ahora, ¿por qué? Porque justamente, como les decía, esta materia va enfocado hacia la competencia. Y los de La Paz, bueno, ya saben esto de la CM, también creo los de Cochabamba y Santa Cruz, ya implica pues los equipos de 3, ¿verdad? Donde a ustedes les dicen prácticamente que pues pueden ustedes tener en el equipo, por ejemplo, cuando nosotros vamos formando equipos, le decimos, necesitamos un buen programador, un buen matemático. Obviamente, los 3 que programen, excelente. Necesitamos un buen matemático. Necesitamos personas que apoyen, ¿no? O sea, tratamos de que el conjunto de personas que van a componer el equipo, bueno, apoye en todo lo que es el razonamiento. Ya, los ejercicios inicialmente les voy a dar en español, luego les voy a dar en inglés, donde ustedes van a tratar de establecer cómo se maneja la competencia. Entonces vamos a tener dinámicas de trabajo, ¿ya? Entonces en base justamente al avance de cada materia. Inicialmente voy a hacer con ejercicios, como se dice en español, donde yo voy explicando. Pero después yo les lanzo prácticamente en inglés, donde es uno de los elementos que se genera en la competencia. Justamente este conjunto de elementos que ustedes ven, listas, pilas, colas, árboles y grafos, son los elementos que entran a la competencia, incluyendo en su manejo. En la mayoría establecemos el manejo de vectores y manejo de cadena de caracteres, que prácticamente yo ya les he dado en la materia justamente de programación, los que llevaron conmigo. Hicimos algunos elementos y manejamos. Ahora vamos a profundizar. Hemos manejado estructuras, también hemos manejado. Sí, ese es en sí el contenido de toda la materia, el objetivo prácticamente de la materia. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguna curiosidad? Ya les dije, no queremos fantasmitas, ¿no ven? Hemos dicho que vamos a ser dinámicos. Les voy a tener que hacer abrir sus videos para que podamos ver. ¿Preguntas, chicos? ¿Alguna consulta? No sé si está claro. Si está claro, me dicen, está claro. Así como en programación me decían, todo claro, listo. Entonces continuamos. Todo claro, señora. Todo claro, perfecto, gracias, sí. No tenemos un solo alumno en la clase nada más. Bien, entonces, pues para poder hacer el desarrollo, primero yendo al concepto, obviamente tenemos que ir conociendo, hemos dicho que vamos a trabajar en C++. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer el día de hoy justamente es entrar al editor con el que se va a trabajar. Ya en el video que yo mandé ya de nuestra primera clase, ahí está por si acaso el link de descarga ya de la versión 20 y de la versión 17.2. Va a depender mucho de, ambos ya están estáticos, el 20 está ya estático, el 17.2 es el que más se ha ido manejando este último, entonces vamos estableciendo ahí. Ahí les he mandado el link de descarga, por si acaso, ¿sí? Ahí está. Entonces, ¿ha cambiado de entorno? Sí, ha cambiado, por si acaso. Era otro el que nosotros teníamos. Recién, hace 3 días ha cambiado
su entorno, el CodeBlock, estoy entrando acá, ya, lo han hecho más elegante, era más, ¿sí? Entonces, venimos acá y decimos justamente, estableciendo lo que es el manejo de la descarga. Acá tenemos el download, ya, download, ya, esto ya nos dice y nos establece justamente el binary, ya, vienen acá, binary, bueno, aquí si gustan para Windows, para Linux, para Mac, si es que hay para las tres plataformas. Ya, si es que se animan por el 20, ya lo que les voy a establecer es que descarguen esta opción 4. Esta es la que tiene el compilador. Ustedes saben que todo lenguaje de programación tiene su compilador. Entonces, este es el que descarga. Ahora, si no les funciona el 20, ya, porque es la nueva versión, ustedes saben que todo falla, ya, vienen acá al final, ya, y se vienen acá al 17. Este es el 17. Ingresan acá, ya, y este era el entorno, fíjense, así era nuestro CodeBlock. Esta página no han actualizado, tenía esta característica más o menos. Entonces ustedes eligen si es para Windows o para Linux o MacOS, ya, entonces, y aquí nos va a desplegar. Ya, ¿cuál van a descargar? Acá el tercero, ya, este es el tercero. Está ahí por si acaso, como les digo, está en su descarga, en el video que ya les he enviado. Ya, entonces esa es la plataforma para descarga justamente de este editor. Bien, voy a ir justamente estableciendo. El día de hoy vamos a trabajar un poco de esto. Vamos a ver justamente en base a nuestro texto, ¿ya? Eso es lo bueno prácticamente digamos, me dirán de dónde viene este contenido. Viene justamente de nuestro libro base, que es de estructura de datos de Joyanes, ya estructura justamente donde pues tenemos todo este mismo contenido, estamos estableciendo su resumen. Está en la plataforma, también les había dicho de que si gustan ustedes algún material más complementario, ya ingresan, y está también creo ahí en la plataforma, es el blog donde yo manejo, ustedes ya conocen, ¿verdad? Entonces acá está justamente donde está material, vamos a ir, si no la encuentran acá, aquí está justamente estructura de datos, ¿ya? Entonces acá está justamente en libros, ¿ya? Ese es el otro elemento donde pueden acceder. Y este es nuestro libro base, Fundamentos de Programación de Joyanes, ya, este también de estructura de datos de Cairo, son dos que yo manejo por si acaso como base, este de Cairo y son muy buenos, chicos. Y además yo manejo del concurso de programación, ya justamente, no me acuerdo si es sí, acá van a ver justamente libros del concurso de programación también. Ya, vamos a ir allá. Por si acaso, acá también tenemos en temas, por si acaso. Tenemos nuestro libro, ahí está. Ya, aquí está el libro que les he mandado en este momento. Ahí tiene. Este es un resumen, por si acaso. Es un pequeño resumen nada más. Entonces pueden acceder a este material mediante todo lo que es la página. Ya, entonces acá también está el libro que ya les he mandado, pero sí, el que, bueno, no puede descargar, sube acá y puede hacer la descarga. Son libros base con lo que vamos a trabajar. De esos libros, justamente este contenido que ven acá para manejar. Obviamente aquí nos dice con la versión 12.11, ¿no? Pero ocurre de que ya estamos en el 20, ¿no? Todo va evolucionando. Ustedes saben que las versiones, miren, nos está quedando 10 minutos,
En este momento les voy a pasar el link del Meet, ¿ya? Lamentablemente no nos han dado. Entonces, acá voy a darles nomás el link del Meet. Muy bien, les voy a pasar al grupo. Vamos ingresando al Meet. Ustedes ya saben que tenemos ese problema. Dije, una consulta. Dígame. El enlace de Codeblogs, ¿dónde lo envió? Creo que solo lo envió al Telegram. No sé si lo podría reenviar. Ya, en este momento. Yo no lo recibí. Ya, al Telegram estoy mandando el link del Meet, chicos, por favor compartan. Enseguidita le voy a... Vamos a ver. Se nos ha... Alguien por favor, mándemelo al WhatsApp, mándemelo por favor el link del Meet más. Acá se me ha bloqueado esta parte. Vamos a ver. Al WhatsApp más, por favor. Luego del Codeblog voy a mandar en este momento. Vamos a mandar acá. Ingeniero, buen día. Me dice, no le escucho un poquito más fuerte. Ingeniera, buen día. Disculpe, Bueno, una sí. consulta. Sí. En el grupo de WhatsApp yo no me encuentro. No sé si me podrían agregar, por favor. Chicos, pueden mandar el enlace del WhatsApp en este momento aquí a nuestra reunión, por favor. ¿Me podrían colaborar? Mandamos al chat. Al chat mandemos, por favor. Les voy a solicitar muy encarecidamente, por favor, chicos, mándenme el link del creo que está acá. ¿Cómo es? ¿Te llegó? ¿Me avisas si te llegó, por favor, para que yo envíe? Sí, ya llegó. Ya, Ya muy me bien. ingresé al grupo. Ya, Muchas gracias. ya. ¿Del Telegram te llegó? No, aún no. Ya. Unite y te mando, pues ahí aquí está, estoy mandando. Ya, acá está, justamente. Vamos a... Siempre traten de colaborarse. Ahí, manden del Telegram más, por favor, chicos, colabórenme. Sí, del Telegram más, ahí está, creo. Ahí está. Sí, ahí tienen todo. Bien, únanse por favor al Meet. Vamos ingresando al Meet. ¿Y que ya nos vamos al Meet todos? Sí, Para salir de chicos, Zoom. ya se va a terminar. Vamos, por eso, si no, vamos a estar a medias. Ya. Entonces me salgo aquí. Sí, por favor. Hice una consulta. Dígame. Dime. Buen día, Inge. Buenos días. Estaba viendo lo de Codeblogs para descargar para mi computadora y me aparece aquí para macOS tengo dos que dice descargar desde FastHub o SourceForge.net. El primero creo que es. El primero. Sí. Listo, Inge, gracias. Y me parece que no hay Codeblogs 20.3. No necesitas, en el caso tuyo no necesitas el 20.3.
tal vez es otra versión, o Está sea, bien, Inge, gracias. como para cada plataforma es diferente la versión. Está bien, Inge. Gracias. Sí, ¿de qué? Pues, ¿de qué? Bien, creo que ya estamos. Ingeniera, Dígame, dígame. Dígame, y dígame. si en vez tal vez de usar ese editor, no podremos usar el Visual Studio. Pueden usar el Visual Studio, solamente que no aceptan las librerías que voy a manejar, lamentablemente. Por eso, como que son códigos que se trabajan en la, como se trabajan en la competencia, entonces no hay el Visual Studio. ¿Por qué? Porque las librerías que manejo y hay una librería que se establece, no te va a aceptar en el Visual, lamentablemente, por eso. Entonces, este editor que estoy manejando es neto de la competencia. Está bien, Inge, Sí, gracias. por eso, porque si no, como hemos descargado ya el Visual Studio, es livianito por si acaso. Este editor es bien livianito. Bien, creo que ya estamos todos. Bien, me dicen si podemos ya presentar. Ya, yo creo que ya se nos va a terminar, así es que voy a establecer acá. Bueno, es la manera que hemos ido trabajando, por si acaso. Me dicen si se ve la pantallita, ¿sí? Por si acaso, por eso yo Sí, voy, sí. sí, por eso yo grabo en otra aplicación, porque en el Zoom se nos va yendo cada vez, ¿no? Perfecto, creo que ya estamos, 36, eran 42, así es que faltarían 6 más, ¿no? Bien, mientras tanto, vamos complementando. Como les decía, acá nos da prácticamente todo el proceso de cómo vamos a establecer en todo lo que es los comandos básicos. Entonces yo voy a explicar simplemente, tiene todas las características, por si acaso, de Visual Studio. Como se dice, Visual Studio es pues el mejorado de C++. Entonces tiene todo, no le falta, ¿no? El que entra prácticamente a este lenguaje como que tiene la misma estructura que tiene C#. Ya tiene la misma estructura, maneja de la misma manera. Entonces el día de hoy voy a hacer un ejemplo del manejo prácticamente de todas sus estructuras. Entonces voy a ir justamente desde la creación de menús directamente. Y en cada opción voy a hacer pues el manejo de variables, voy a hacer el manejo de condicionales, voy a hacer el manejo de bucles, ¿sí? Entonces, para que ustedes ya tengan un repaso general, el cómo se maneja, cómo se estructura, cómo se perfila prácticamente. ¿Ya? Creo que ya estamos, 39. Perfecto. Entonces, acá en el texto ya nos establece prácticamente los conceptos de programación prácticamente en C, donde pues tenemos que es una variable, bueno, esto yo dejo para ustedes, donde establecemos los tipos de datos que se manejan prácticamente en C++. Tiene las mismas características, ¿sí? Se establece prácticamente el entero, acá tenemos prácticamente estableciendo, tenemos el entero pequeño, por ejemplo, allá también teníamos estableciendo en C#, los tipos de datos que se maneja, en los enteros, tenemos la parte, digamos, de decimales, que es el float, tenemos el doble, tenemos el long doble también, ¿ya?
Y ya se nos ha terminado prácticamente acá el Meet. Tenemos el long doble. Ahora sí, están entrando recién. Vamos a esperar unos minutos. Ya, muy bien. Entonces, acá nos establece los tipos de datos que manejamos. El booleano sí se maneja bastante. Tenemos también lo que es el char, tenemos el string, ya es basado prácticamente en el lenguaje. Entonces, acá en la plataforma, ya por si acaso también, eso establecerles donde hemos entrado prácticamente acá vamos a decirles al blog, donde yo establezco acá la página, ya, acá estableciendo. También tenemos, por si acaso, C++, por si acaso. Ya, acá hay material complementario. Aquí sí tenemos material de la competencia, tenemos también todo. ¿Ya? Entonces tenemos la parte prácticamente también de libros. ¿Ya? Y justamente, pues acá tenemos establecido algunos elementos que ustedes van a manejar. ¿Ya? Entonces voy a ir justamente, ustedes pueden tener todo este material, ingresan nomás en ambos por si acaso. Bien. Hice una consulta. ¿Estos libros se encuentran en la plataforma o están únicamente en su página de blog? ¿O en dónde los puedo descargar? De acá, en el material complementario del blog. Sí, ya. Está bien, muchas ¿saben gracias. por qué? Es que mucho material subir, medio que se sobrecarga en la plataforma. En cambio, este blog es más fácil, por eso he puesto mi blog justamente, y son dos materias que pueden entrar. Pueden entrar a estructuras y pueden entrar a C++, o sea, es complementario por si acaso. Ya acá tenemos de todo un poquito también. Entonces, esto por ejemplo, miren, donde estoy entrando, en C++ estoy entrando por si acaso. Tengo libros y ustedes pueden encontrar una gama de libros para C++, ¿no? Acá tenemos una gama de libros donde ustedes pueden complementar su conocimiento y algunos elementos que yo voy manejando prácticamente y voy indicándoles. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tengo acá el manejo de librerías. Entonces, ¿por qué? Porque justamente es un complemento en el avance, ¿ya? Entonces, es bien fundamental tener este material ahí, donde se puede englobar y tener, digamos, visualizar, mostrarles. Entonces, ustedes pueden acceder a este material, por eso les estoy indicando, y pueden descargar, por si acaso. Se puede descargar todo este material, ¿ya? Bien, como les decía, vamos complementando con todo lo que es la temática, pues el manejo de variables tiene las mismas características que en todo lenguaje de programación. Ustedes saben muy bien y hemos ido complementando el año pasado, hemos dicho que las variables se deben respetar en el sentido de espaciamiento, se debe respetar en el sentido que cómo se debe declarar una variable, que no tiene caracteres especiales al inicio, ¿sí? Entonces, esos elementos nos va estableciendo prácticamente acá, justamente nos dice cómo se declara, ¿no? Cómo debe establecer. Ahora, nosotros, por ejemplo, en C# decimos el tipo de dato y, bueno, viene la variable, ¿no? Es igual, o sea, tiene la misma característica, tipos de dato y la lista, simplemente. ¿Ya? Entonces, vamos a manejar en este momento, vamos a establecer desde la generación desde un menú, inclusive con ustedes. Acá nos dan reglas, sí, ahí tienen, por eso ustedes pueden tener parte del trabajo, donde nos dice que no debe empezar en caracteres especiales, no solamente se maneja la barra baja y no digamos, el guión, que no debe haber espacio, ¿no? Entonces son reglas que nos van estableciendo, y el principal, que no hay tilde, ¿no? Sabemos que en los lenguajes de programación no tenemos el manejo de tildes. Ya, acá nos habla un tanto de las palabras reservadas. Ustedes saben que todo lenguaje de programación tiene sus palabras reservadas. En el caso nuestro, por ejemplo, de C#, nosotros decimos está basado en objeto,
Nosotros hemos dicho prácticamente, pues, la clase, por ejemplo, consola, es una clase en la cual tiene sus métodos, ¿verdad? En cambio, acá, ¿y qué es lo que necesitamos? Pues eran las librerías en C#. C++ también se basa en un conjunto de librerías, ¿ya? En un conjunto de librerías. Requiere del uso de las librerías, ¿sí? Estableciendo que en las mismas pues están en los diferentes comandos, las palabras reservadas. Entonces, de esto obviamente vamos a llevar todo lo requerido prácticamente, podríamos decir, ¿no? Todo lo que se necesita, todo lo que vamos a establecer, vamos a tratar de que ingrese. ¿Dónde estamos ahora? Bien, entonces nosotros, como les decía, ya necesitamos de un conjunto de, conocer un conjunto de comandos los cuales se encuentran en librerías. Estos no son todos, faltan muchas librerías que tiene, entre ellas justamente las que vamos a manejar de la competencia. Entonces, a eso se refiere prácticamente esta parte, ¿sí? Haciendo un resumen, nos dice, pues, ahora, en base a eso, en todo lenguaje de programación, lo primero que nos enseña cuáles son los comandos de entrada y salida, ¿no? Entonces, en todo lenguaje de programación, ¿con qué introduzco datos por teclado y con qué prácticamente pues, leo datos por teclado? Muestro datos y leo datos por teclado. Entonces, lo primero que nos sugiere, bueno, y el que se maneja, me dirán por qué hay otros, vamos a tratar de manejar, son 2 de entrada y 2 de salida, podríamos decir. ¿Sí? 2 de entrada y 2 de salida. Pero el estándar que manejamos ahora son 2 nada más que vamos a manejar. ¿Por qué? Porque en la competencia, por ejemplo, cuando uno establece el código, no necesita, digamos, darle un adorno en la salida. Por ejemplo, la suma es así, ¿no? Y recién sacamos la variable. No, en la competencia es dar la respuesta directamente, sin necesidad de establecer prácticamente pues, el adorno que de la salida que le damos, ¿no? Entonces no se establece eso, ¿ya? Entonces, por eso vamos a trabajar esta librería IOStream, que me permite prácticamente pues, el manejo de 2 comandos de entrada y salida. Ahí justamente para poder incluir una librería en este lenguaje, utilizamos en este caso la instrucción include. Include vamos a establecer acá, entonces, ya, el comando que me permite prácticamente incluir todas nuestras librerías, como en el caso de C#, using le decimos, ¿no? Pues aquí anda ese using, incluye prácticamente la librería. Son 2, justamente el sin y el code, ¿ya? Son dos iniciales. Vamos a utilizar prácticamente un segundo en la salida de pantalla, que algún momento sí se requiere, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el segundo que vamos a usar? Este utiliza sin formato. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando decíamos con ustedes, console, punto, por ejemplo, establecíamos la salida, ¿sí? Console write line, y les dije, por ejemplo, con el signo más es sin formato, les decía, ¿verdad? Y en cambio con las llavecitas 0, 1, 2, 3 es con formato, y ahí es donde nosotros podemos dar el formato del tipo de datos, de decimales y todo eso les dije, ¿verdad? Entonces esto es similar. El code, por ejemplo, es sin formato, no necesita, no requiere, obviamente, por ejemplo, no nos pide mucho en la competencia que le des dos decimales, nada. Podría decirles, esa sería su equivalencia, podríamos decir, en el, digamos, en el desarrollo de programa.
El code es sin formato, o sea, no requiere de ponerle prácticamente pues cuántos decimales, de qué manera quiero que salga. En cambio, el printf me permite pues darle esas características. Vamos a usar, sí, para que ustedes tengan conocimiento también. Entonces, dos comandos que vamos a utilizar justamente el día de hoy, haciendo un ejercicio ya en C++, recordando lo que ya han llevado muchos de ustedes, el sin y el code. Y bueno, y empezamos justamente estableciendo su estructura, su sintaxis, ¿no? Entonces, ¿cómo manejo? Porque todo comando tiene una sintaxis, cómo se debe establecer. Entonces tenemos acá al code. Ya, el code. Entonces venimos acá, nos dice, pues el comando es el code, y utilizan ambos, tanto el sin y el code, utilizan dos operadores, que justamente es menores y mayores. ¿Qué significa? Prácticamente, digamos, este operador que va acompañado con el code, se denomina operador de inserción, como que decimos mostrar, insertando variable 1, variable 2, variable 3, variable enésima, ¿no? Entonces, establecemos como inserción, ¿ya? En cambio, el sin establecemos con un otro operador que se denomina extraer. Entonces, como que dame dato extrayendo del teclado de la variable 1, de la variable 2 hasta la variable enésima. Entonces, ambos prácticamente tienen la funcionalidad de desarrollo prácticamente de mostrar y obtener datos por teclado. Entonces, estos dos elementos vamos a manejar en este momento, ¿sí? Voy a entrar ya a la aplicación, el que ustedes van a tener, porque primero tengo que familiarizarme con el mismo. Ya tenemos acá. Cuando ustedes descarguen, les va a salir así más o menos un icono como esto, más o menos, ¿no? En su descarga, por si acaso. Y todo es siguiente, así. Todo, no necesita. Eso, digamos, eso, como es que es un editor liviano, no necesita de mucha configuración. Ya entramos acá y seguramente ese momento les va a aparecer ya en este entorno. Ya, entonces primero vamos a ver cómo van a configurar y todo este elemento. Ya, entonces les va a aparecer este entorno. Ya, tiene que tener, bueno, necesario, hay varias ventanas. Las que requerimos es el del explorador. Este es la ventana donde desarrollamos código y esta otra ventanita es para poder ver, acá es donde se ve prácticamente los errores que nosotros cometemos en el proceso de compilación. Entonces, una vez que ustedes elijan, por si acaso, antes de entrar a esta pantallita, aparece una pequeñita, ¿ya? Una pequeñita, y que les dice con cuál vas a trabajar. Por favor, ahí van a elegir C++, ¿ya? Para que se establezca, porque hay varios que se les salen, entonces ahí, antes de entrar a esta pantallita. Entonces van a elegir C++. Entonces, ocurre a veces ya lo siguiente, ya los chicos, por ejemplo, aparecen así, y aparecen con esta pantalla nada más. ¿Y ahí qué hago? Bueno, yo tengo que trabajar con 3 ventanitas así. ¿Ya? Entonces, lo que tienen que hacer prácticamente ustedes es venir acá. Vamos a explicar estas otras. Vamos a venir primero con la configuración que les pasa normalmente. Vienen acá a View. Acá están todas las ventanas que pueden habilitar ustedes, todas. La que nosotros necesitamos es justamente el explorador, ya este. Luego necesito la ventana de errores, que es el logs. Listo, nada más. El resto se mantiene. Ya, entonces simplemente start page es esto. La barra de status, justamente donde vamos desarrollando. Son elementos que nos va a mostrar.
Son 4 elementos que necesitamos, nada más. Entonces lo primero que van a hacer es, este editor cuenta con un conjunto de menús, que ya saben, estableciendo en toda aplicación, ¿sí? Ahora, tiene, podemos decir, barras de acceso directo. El que manejamos justamente es este, donde hacemos todo el proceso de compilar prácticamente y ejecutar los códigos que vayamos a desarrollar. Sí, este. Ahora, pues ocurre también lo siguiente, así, ¿no? Como que no tengo la barrita directa, ¿ya? No tengo la barrita directa. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo hago aparecer lo que más necesito? Lo que más necesitamos prácticamente es justamente la barra de acceso directo para ejecutar y compilar. Y estos elementos que simplemente es como en C# para poder establecer lo que son los tabuladores del código. Esto también nos sirve directo. Es muy importante que esté esta barrita para poder guardar la información y todo ese elemento y llevar. Pero ¿dónde está todo esto? ¿Qué pasa si se me pierde uno de estos? ¿Dónde hago aparecer? Entonces, está en el mismo view, por si acaso. Ya, acá está, en Toolbars. Entonces, ahí está justamente todo lo que está demarcado, son las barritas de acceso directo. Ya, por ejemplo, si yo le digo acá en Toolbar, le digo compilador, así. Miren, ya no tengo. Obviamente eso, ¿dónde está? Está en una de estas opciones. Justamente está acá. Esto es. Building es justamente el lugar donde yo establezco prácticamente el manejo ya de todo el proceso de compilar y ejecutar el código con F9 directamente. Pero esto es mejor tener en acceso directo, una barrita de acceso. Entonces vengo acá y simplemente habilito, nada más, y bueno, y otra vez se va estableciendo, ¿ya? Entonces, de esa manera hacemos la parte de si es que se les va desconfigurando todo lo que es el trabajo de ventanitas al inicio. Otro elemento, acá en la parte del explorador, nosotros tenemos varias pestañitas. Ya, todas pestañas en base a otras aplicaciones, enseguida van a ver prácticamente. Nosotros lo que manejamos es esta pestañita de proyecto. A veces los chicos vienen acá o se quedan por acá así. Y no sale nada, me dicen, no, porque están en otro lugar por si acaso. Entonces, la idea es estar acá, en el explorador, donde trabajamos nuestros proyectos, ya estableciendo prácticamente nuestros proyectos. Ahora, entre los menús, los más destacados, establecemos lo que es el file, donde podemos crear un nuevo proyecto, ¿sí? Podemos crear acá vamos a llegar hasta crear clases, por si acaso. Vamos a manejar los getters, los setters, vamos a manejar todo. Acá se programa, hacemos prácticamente todo lo que es el proceso del manejo hasta clases, digamos, ¿ya? Entonces, es prácticamente como que un C# pero hecho en C, ¿ya? Vamos a manejar cómo se hacen los constructores, todo ese elemento. Entonces acá nos establece cómo se maneja todo ese elemento. Para abrir uno nuevo, acá para guardar, que es lo que más se puede exportar, sí, a otros lenguajes que quisieran establecer también. Entonces va dependiendo qué es lo que requerimos, ¿no? Luego, el otro que es el edit, que es prácticamente copiar, sí, nada más. El view que hemos visto y el build. A este establecemos no tanto en el manejo de proyectos, es más el build. Ahora, otro elemento que necesito que ustedes comprueben el momento de instalar es el setting. Acá es donde se configura, acá es donde ustedes pueden incluir así por ejemplo, ¿se acuerdan que cuando hemos hecho en C#, pues para incluir el report view, pues hay que incluir, ¿verdad? Se aplica, hoy podríamos decir se complementó. Entonces acá también nosotros podemos incluir estableciendo algunos complementos que requeriríamos prácticamente para el manejo
en este caso de lenguaje. ¿Dónde establecemos aquí justamente en compilador? ¿Ya? Compiler acá. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el compilador con el que trabaja? Este es el GNU GCC. Ya, ese es su compilador. Entonces, ¿qué estoy haciendo en este momento? Yo ya instalado mi aplicación, puede que esté igual. Estoy pidiendo a comprobar si realmente tengo el compilador. Ya, es muy importante que cuando ustedes se instalen hagan esta prueba. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pues si no está el compilador puede que ustedes pues no logren hacer de que ejecuten sus proyectos que vayan a desarrollar. Entonces, ¿cómo se resetea? O sea, ¿cómo borro el compilador que en este momento está establecido acá? Vengo acá y le digo resetear. Sí, le digo. Sí. Entonces, y aquí me dice, el que tenías es el GNU GCC Compiler, me dice. Entonces yo le digo aceptar de todas maneras. Entonces, ahora, ¿cómo hago y cómo obtengo el compilador con el cual se ha instalado prácticamente esta aplicación? Vengo acá, ¿ya? Y le digo aquí, touch, ¿sí? Ejecutable, y aquí me aparece. Y le digo, autodetectar, le digo, ¿sí? Y justo me dice, el que he encontrado es el GNU CC Compiler. Y nos dice además dónde está, ¿no? Entonces, bueno, saber también si tienen o no tienen. O sea, nos dice dónde está la ubicación. Aceptar. Y listo. Y con eso estoy seguro. Ahora, suponiendo que está mal instalado, aquí abajito, donde estoy haciendo, donde dice activación de Windows, ¿sí? Activar Windows, ¿sí? Ahí me sale una ventanita amarilla o naranja, o de color naranja, por eso. Ahí, ¿qué nos dice? Que no hay el compilador y que bueno, o tal vez la versión que tú has bajado no es la, digamos, la completa. Si sale esa ventanita, quiere decir que pues hay que buscar otra versión. Aunque yo ya les he explicado prácticamente acá, ya en ambas versiones, ¿dónde estamos? Acá en CodeBlock, creo que tenemos cerrado. Sí. Bueno, acá ya los que tiene prácticamente este es codeblock.org, por si acaso. Ya voy a volver a mandar si gustan. Acá, ya ahí está, donde estoy ingresando. Ha cambiado, como les digo, ha cambiado muy bonito. Me gusta porque era un entorno más tristón. Entonces vengo acá, ¿sí? Le digo el binary por si acaso. ¿Ya? Entonces ustedes eligen. Acá ya está para el 20, la versión 20. De la versión 20 van a seleccionar el cuarto. ¿Ya? Ahora, si quiero el 17, que es bueno, el estándar que hemos ido manejando, este último, vienen al final, ingresan acá y les aparece el 17. Entran al 17, ya voy a volver a explicarles, y bueno, eligen para la plataforma que quieren. En caso mío, por ejemplo, es Windows, ¿no? Establecemos cuál de las plataformas queremos. Y venimos acá, y de este eligen el tercero, ya, el tercero. Entonces, pueden descargar ambos para ver. Obviamente el 20 me dijeron que ya está estable, así es que yo también voy a, estos días, como les digo, me ha sorprendido mucho el entorno, porque este entorno tenía inicialmente, así como que, si ven, esos colores tenía, pero habían cambiado ya, entonces me imagino que han debido actualizar algunos parches de la versión 20, porque los chicos, algunas cosas no funcionaban, y por eso nos hemos quedado con el 17.12. Pero yo en estos días ya voy a migrar y voy a establecer la versión 20 también, que creo que ya está estable, todo han cambiado acá. ¿Ya? Entonces, de esta manera ustedes pues comprueban prácticamente el proceso en este caso, de poder instalar. Con eso ya tienen configurado. O sea, como les digo, no es difícil, la plataforma es sencilla. Bien, nos vamos a ir a crear
un nuevo proyecto, igual que C#. Siempre les digo lo mismo, tiene plantillas. Cuando ustedes crean un proyecto en consola, todo se trabaja por si acaso acá en consola. Ya, ahora alguien me dice, quiero hacer mis prácticas en C#, quiero hacer así con formulario, realizan, no hay problema, porque el entorno que trabajamos acá es consola, por si acaso. Como les digo, en la competencia no hay formularios, no hay nada, así es que, pues, por eso es que no va el aspecto de manejo de formularios y todo eso, sino es más un entorno consola en su respuesta. Entonces, hay dos maneras de crear el proyecto. Crear acá, crear un nuevo proyecto, venimos acá, o venimos desde acá, como les dije, pueden decirle directamente New Project. Ya, entonces, bueno, como que estamos entrando recién, ya vamos a ir acá, vamos a ir creando una carpetita además. Tenemos aquí, ya tenemos la materia. ¿Dónde estamos? Vamos a trasladarle aquí. A ver, ¿dónde estamos? Todos. Ya, acá voy a crear una carpetita donde vamos a trabajar nosotros. Ya. Ustedes se crean una carpetita donde van a trabajar, ¿ya? Es bien importante, como en C#, les digo, por favor, vayan viendo dónde trabajan sus códigos. Entonces, yo necesito esta carpetita. Es bien importante tener esta carpetita. Ya, yo me voy a copiarme, si es posible, esta carpetita donde vamos a trabajar. Entonces, ¿por qué? Porque justamente, bueno, vamos a venir acá. Y nos está mandando acá. ¿Por qué es importante? Porque justamente nos pide, nos exige prácticamente en el desarrollo de proyectos, nos exige el lugar de ubicación. Ustedes saben que en C# se crea una carpeta, dentro de la carpeta, pues ahí está el lugar de trabajo, por eso justamente ahí les explicaba, ¿no ve? El main, justamente el void main es la función principal, y bueno, esto pues requiere de un lugar de trabajo, y es una carpeta donde se crea todo, entonces igualito acá se crea otra carpetita, y bueno, son elementos que requiere para su ubicación. Entonces vengo acá y le digo crear, ahí está, es para varios elementos, para Fortran, inclusive establecemos para, ya están trabajando hasta con el Arduino, se trabaja con el MATLAB, o sea, este editor es para varios, se puede establecer ya en enlace con el MATLAB, se puede establecer con varios. Bueno, en este caso nosotros vamos a trabajar, miren, ahora ya el Arduino ya está trabajando con este editor, porque tiene prácticamente muchas características. Bien, entonces venimos acá y elegimos esta opción consola, ya, Go, acá Next, no necesita, y esta plataforma por el momento establecemos para, bueno, en este caso está para dos lenguajes, C y C++, solamente, que se enlazan con cualquiera de los que han visto, hasta con el MATLAB, que permite, sigue estableciendo el manejo. Entonces, como yo necesito C++, bueno, establecemos ahí. Y acá es donde les decía, justamente acá es donde les exige, antes de crear un proyecto, dónde vas a ubicar. Por primera vez va a estar vacío seguramente, ¿no? Entonces no va a haber un lugar donde vayan a tener. Entonces ustedes tienen que darle la dirección donde van a guardar ustedes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, yo le estoy dando, voy a copiar la otra dirección. Y vamos a venir acá, donde está nuestro carpetito. Ahí estamos. Yo le voy a dar esta dirección. ¿Ya? ¿Dónde se va a crear? Ahí está. Entonces yo quiero acá, le digo, ahí se va a guardar. ¿Ya? Entonces,
es necesario primero esto tienen que confirmar dónde está. Ya, luego pues aquí viene el nombre del proyecto, donde ustedes pues van a desarrollar el podio y donde se vaya a trabajar prácticamente todo lo que vayamos a establecer. Entonces acá justamente yo voy a hacer, ya les dije, bueno, voy a hacer lo que es, voy a trabajar directo con menú principal. En este menú principal va a estar todo lo que voy a agarrar, pues todos los comandos básicos, estructura, manejo de, como se dice, manejo de variables, manejo de condicionales, bucles, todo de la misma manera como se maneja en C#. Entonces, menú principal, establezco acá, próximo, ¿sí? Y acá ustedes verifican siempre que esté el compilador, acá justamente, ¿no? Entonces venimos ahí y bueno, ya tenemos acá nuestro navegador. En vez del program, como en C#, está el main, simplemente está el main. Acá la extensión es CPP, ¿ya? La extensión es CPP. Cuando ustedes crean un proyecto, por ejemplo en C#, todos tienen su program, ¿no? Acá en vez de program, pues tienen su main, todos establecido. Ya, ahora venimos acá y hacemos doble clic y esta es la plantilla. Ahí está. ¿Sí? Entonces ya tiene su autocompletado, también tiene, ya, así como en C# tiene su autocompletado. Aquí ya nos da una idea, o sea, una idea de cómo ya tú puedes ejecutar un código, tomando en cuenta la librería estándar, o podríamos decir la base, o sugerencia de una de las librerías para el manejo de entrada y salida de datos y de algunos otros comandos, el UStream. ¿Ya? De la misma manera tiene su using namespace, que también ustedes conocen prácticamente en C#. Les había dicho que es el lugar de trabajo. Entonces, ahí también yo les decía, no me van a eliminar esto porque no vas a ver dónde establece el código, ¿verdad? Que estamos creando con el nombre acá. En vez del void main, aquí tenemos el int main, que es la función principal, en la cual, pues, como que el void main tiene un inicio y final. Ya, y bueno, y acá en vez del console read key, pues que ya saben que es el console read key, tenemos el return 0, que nos permite prácticamente ya establecer ese procedimiento. Voy a ir directamente con el manejo, inclusive el día de hoy, el cómo se manejan, pues directamente lo que son métodos, nosotros llamamos allá, ¿verdad? Nosotros en C# decimos, vamos a crear un método que llame al método. Acá funciones o subprocesos, ¿sí? Acá son subprocesos los cuales pues me permiten hacer las diferentes, digamos, tareas. Entonces vamos a complementar el día de hoy esos elementos. Bien, acá, tengo uno que dice prácticamente hola mundo. Ustedes saben que cuando hago mi primer pregunta o mi primer programa siempre es hola mundo, ¿no? Entonces acá yo voy a establecer pues mi nombre, ¿sí? Y bueno, voy a ejecutar. ¿Cómo se ejecuta? Para que vayamos manejando ya parte de este elemento. Acá ya se nos ha habilitado, ¿ya? Este es para revisar. Esto es para que me haga la revisión del código. El momento que le hago clic ahí, en el icono, viene y nos dice aquí, pues acá nos dice, justamente es una de sus características de este editor. Te dice que tiene 0 errores, 0 warnings, ¿sí? ¿En qué tiempo se ha ejecutado? Y esto es lo que nosotros en la competencia vemos, el tiempo que ejecuta, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en base a eso también establecemos el trabajo. Entonces acá es donde te dice, ¿sí? Todos los errores inclusive cometidos. Igual que en cualquier lenguaje, siempre todo termina en punto y coma, ¿sí? Por ejemplo, yo le quito aquí, ¿ya? Y nosotros volvemos a compilar, ¿ya? Ahí. Ahora, una de las características, por si acaso, de este editor, es que nos está diciendo, el error siempre debería ser acá, ¿no?
porque aquí yo digo return 0, punto y coma está correcto. Siempre nos da una línea abajo, estableciendo que return no puede estar enlazado con este comando. Entonces el error siempre es una línea anterior que establece la falta de punto y comita, por si acaso, ¿ya? Entonces acá abajo nos dice, ¿no? No hay punto y coma, así es que no puede continuar el return, por eso, como les decía. Entonces venimos acá, punto y coma. Sí, listo. Una vez que ya revisó, ¿con qué ejecuto? Ejecuto con esto. Este es el play. Ejecuto acá y prácticamente le decimos sí. ¿No? Y ahí está. Justamente como les digo, un entorno. Ahora, si quieren, pues, quieren manejar así con colorcitos, lo vamos a hacer. Porque maneja también colores, ¿se acuerdan, no? Pues lo hemos hecho también en C#, hemos manejado colores, se pueden manejar diferentes colores. Esto tiene de 0 a 255, pues le vamos a dar colores también. Que simplemente es adicionarle, ¿ya? Pero bueno, no es tanto así el adorno, sino la lógica de manejar los problemas. Pero si a alguien le gusta, les vamos a hacer también esa estructura. Entonces, ahora, voy a hacer un pequeño cambio acá. Voy a aumentar mi apellido más acá. ¿Ya? Entonces, tendría que volver a compilar y volver a ejecutar. Bien. ¿Este para qué sirve? Porque tiene un objetivo también. Este hace los dos, lo que hace este y este. Ya, entonces compila y ejecuta. En este momento edicionado me está mostrando prácticamente, en este caso, el resultado final. Entonces, esa es la manera de, digamos, de establecer acá, por si acaso, todo lo que va en el desarrollo de, digamos, de manejar el cómo compilar y el cómo prácticamente ejecutar. Bien, voy a ir y creando prácticamente, en este caso, un menú principal. Voy a hacer con 2 o 3 nada más. Y para eso voy a manejar las estructuras que ustedes conocen, justamente lo que es el manejo prácticamente de bucles, ¿no? Bucles y otras opciones. ¿Cómo se declara una variable? Lo mismo que en C#, es un entero. Voy a utilizar una variable opción. Esta es la que me va a decir opción 1, opción 2, opción 3, que voy a generar en el menú. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se crea un menú? Pues nos vamos a recordar, decimos prácticamente con el comando, estableciendo acá el do. ¿Ya? Justamente while. ¿Ya? Ahora, nosotros tenemos que establecer dos elementos, ¿verdad? Mientras el menú podemos generar acá, lo voy a hacer en este, vamos a trabajar con algo, acá vamos a hacer. Ya, entonces voy a colocar acá justamente menú, le voy a decir estructuras básicas. Ya, estructuras básicas vamos a decir. Y a la opción 1 voy a colocar pues condicional, cómo se manejan las condicionales. Ya, opción 2 voy a colocar acá a bucles. Ya, entonces así como que ya sabemos hacer el menú. Ya, y pues la opción 3 le voy a colocar salir. Ya, así, nada más. Por eso, para que no sea muy amplio y para que ya manejen ustedes. Entonces voy a crear un menucito de esas características. Entonces, mientras sea diferente de salir, que me muestre el menú, ¿verdad? Así hacemos el bucle. Entonces, este 3 justamente voy a establecer acá. Mientras OP, que es la opción que me va a permitir coger el dato, sea diferente de 3, que me muestre prácticamente todo. Cuando generamos menús, porque manejamos bastante esto por si acaso, por eso es que ya estoy estableciendo, bastante manejamos menús, porque todo se basa justamente en un conjunto de tareas que se va a desarrollar. Entonces, la opción
la opción OP que sea diferente de un valor, siempre va a ser justamente el valor de la salida. Siempre colocamos al valor de la salida. Entonces, para crear menús, lo primero hago mi bucle y saber, pues, esto hasta dónde va a ir, ¿no? En base al diseño de tu menú que vayas a desarrollar. Entonces, bueno, ¿qué hacemos acá? Vamos a crear un método donde vamos a diseñar nuestro menú. Un método. Ahora, ¿cómo se crean métodos acá? Simplemente se le da el nombre. Lo mismo que hacemos prácticamente en C#, ¿ya? Entonces le voy a decir menú principal. Ya, menú principal así. Y se establece así, de la misma manera, pues llamándole entre paréntesis. Creo que recién están ingresando estos jóvenes, se han enterado recién. Ya, entonces establecemos ahí. Ahora, este es un método que debo ir a hacer la parte del diseño, ¿sí? Voy a diseñar este menucito que justamente hemos hecho acá, uno pequeñito en general. Entonces vengo acá y digo, ¿dónde? Los métodos, ya, los métodos. Nosotros llamamos subprocesos acá. Se crean encima de la función principal. Encima de la función principal. Venimos acá y bueno, igualito. Allá que decíamos, public void decíamos, ¿no? Acá el public se saca, como se dice, afuera. Y tenemos el void. Y tiene que ser el mismo nombre que nosotros establecemos acá. ¿Sí? Venimos acá. ¿Ya? Y bueno, y estamos creando un método para el diseño, porque va a llamar al método y va a retornar. Y bueno, ¿cuál es el comando que nos ha dicho para mostrar por pantalla? Pues el code, ¿no? Establecemos acá y le digo menú, estructuras básicas, ¿sí? Y bueno, ¿con qué comando hago el salto de línea? Nosotros manejábamos el write y el write line, ¿verdad? Entonces acá no tenemos así como que dos. Entonces yo necesito hacer un salto de línea, ya establecemos dos comandos que hemos manejado también en C#. Uno es esta, la barrita N, con esto me hace prácticamente el salto de línea. O el comando que voy manejando acá es el ENDL, ¿ya? Entonces, es bueno documentarse también, ya les dije, en código. Entonces digo acá, para hacer comentario de línea y comentario de párrafo, tiene también los dos elementos. ENDL, entonces, comando, acá, para salto de línea. ¿Sí? Listo. Van documentando ustedes, ¿no? Para que se acuerden prácticamente. Y establecen acá y le dicen otro, ustedes, code, comando para salida por pantalla. ¿Sí? Esto también hemos trabajado bastante en programación, donde es bueno documentar, ¿sí? Todo lo que yo vaya teniendo prácticamente acá. Entonces, una vez que hago eso, pues voy a diseñar esto que ya se ha desarrollado. Digo digo acá, justamente vamos a hacer las selectivas. Ya, vamos a establecer con las estructuras selectivas, ¿sí? Estableciendo acá. Code 2, justamente vamos a establecer lo que son bucles, ya. Y finalmente tenemos, sí, code, estableciendo la opción 3, que justamente es salir. Entonces salir del menú prácticamente, ¿sí?
Entonces acá decimos code, pues le decimos elija opción, ¿sí? Esto es para que pues me dé la opción. Entonces, este método, bueno, voy a siempre asimilar lo que ustedes han trabajado, me permite hacer el diseño simplemente del menú. El code no va a tener su salto de línea, porque necesito que al lado me salga justamente, pues, me pida el dato que requiero. Entonces, con esto, ¿sí? Estableciendo prácticamente en su diseño, ¿ya? Por si acaso, para poder acercarme y alejarme y acercarme a la pantalla, es con la tecla control y el mouse, por si acaso, ¿no? Que ustedes tengan. Entonces, ¿qué estoy haciendo? En el principal estoy llamando a un método que se encargue de hacer este diseño. Nada más. Va a venir, va a diseñar. Ahora voy a pedir el dato de la variable opción que me diga qué es lo que va a elegir. Entonces yo digo acá, el comando para pedir datos por teclado es el sí. Entonces va, envía al método menú principal, retorna y ahora le estamos diciendo que elija la opción. ¿Sí? Lo estamos estableciendo que elija la opción. Ahora, ¿qué estructura vamos a manejar para decir si ha elegido el 1, si ha elegido el 2, si ha elegido el 3? Justamente vamos a utilizar condicionales múltiples, ¿sí? Y ahí justamente está esto del switch. Entonces, ahí por ejemplo decimos switch OP. En su estructura, el switch tiene las mismas características que en C#. Tiene las mismas características. Entonces decimos aquí si es uno, ¿no? Y bueno, establecemos acá, simplemente yo voy a colocar en cada uno de ellos. Tratemos siempre de hacer esto, ya, tabulación para que se note. Entonces simplemente voy a colocar su break, ¿ya? Por el momento no vamos a hacer más que eso. Luego le decimos si es 2, ¿ya? Entonces igual, vamos a colocar su break. Y el 3 que es salir, ¿verdad? Entonces el 3 que es salir no necesita no necesita ningún proceso. Simplemente pues aquí se va a concluir prácticamente nuestro menú. ¿Sí? Entonces la opción 3, que sería acá, ¿sí? Rompe y bueno, no tenemos nada. Y sabemos que tenemos un elemento más, que es justamente el default, ¿sí? El default. Acá es donde vamos a colocar un mensaje donde digamos que pues hace el control de estos elementos del switch, ¿no? Que les dice que pues no hay, pues solamente son 3 opciones. Que si alguien hace 4, 5, 6, pues le va a decir opción no válida, ¿vale? Entonces code, acá establecemos y le vamos a decir opción no válida. ¿Ya? Entonces con esto hemos logrado hacer nuestro menú. Esta es la manera, voy a cerrar un poquito, vamos a bajar un poquito más nuestra ventana. ¿Ya? Esta es la manera de crear prácticamente una estructura de un menú, porque nosotros trabajamos bastante con esto. ¿Sí? Trabajamos bastante con esto. Esta es una estructura básica de crear un pequeño menú, haciéndoles recuerdo. Esto sí se ha manejado prácticamente también con ustedes. Voy a ejecutarlo acá. ¿Ya? Vamos a venir. Ahí está. ¿No? Menú estructuras básicas. Opción 1. Ahí tengo la 1. Tengo la 2. Me muestra. Y tengo la 3. Con la 3 me sale. ¿Sí? En la que vamos a ir haciendo algunos ejercicios. Viendo y recordando algunos elementos.
Hasta ahí alguna consulta, alguna consulta, jóvenes. Entonces, estoy mostrando cómo... Y entonces ya no es necesario, Dime. perdón, ya no es necesario entonces poner, antes cuando hacíamos el readline, nosotros le cambiábamos el formato porque nos dijo que solo leía en línea de texto, ¿verdad? Nada no Para cambia. volverlo un número le cambiábamos el formato. Exacto. Ahora ya no necesitamos eso. No, ya no hay el convert, nada. Ya. Sí, no hay el convert. ¿Se acuerdan, no ve? Acá, el dato que tú definas, ese es el valor, el tipo de dato que definas a la variable, ese es el valor que va a agarrar la variable. Acá sí se respeta el tipo de dato que tú defines. En cambio, en el otro, todo era cadena de caracteres. Todo era cadena de caracteres. Y había que hacer su proceso de conversión, o sea, por el mismo hecho que maneja formularios. Todo, en cambio aquí, si tú le das entero, pues esta variable va a agarrar entero. Si tú le das un float, te va a agarrar un float. Si tú le das sí. Entonces no hay que hacer ningún proceso de conversión. Directamente se asigna el valor. No hay. Hasta ahí otra pregunta. Vamos a ir complementando. Como les dije, pues primero tenemos que recordar un poquito de todo lo que estamos manejando. Hasta aquí alguna consulta, jóvenes. ¿Alguna pregunta más, chicos? Bien. El momento que he ejecutado, muy calladitos son, hablen, chicos. ¿Sí? Miren, hago 2, 3, así. Se me llena la pantallita, ¿no? Se me está pues, haciendo. Entonces, vamos a ver cómo se limpia pantalla. ¿Ya? Para poder utilizar los comandos de posicionamiento, se puede hacer posicionamiento. Acá, por si acaso, se puede. Son para varios elementos que pues hay una librería la que vamos a hacer y vamos a requerir. Ya, es justamente, ya estoy con el using yo también. Es justamente, nos equivocamos, ¿no? A veces me ocurre, por ser cuidado que no se, no digamos, no se les vaya a, como se dice, a ver cualquier momento, en vez de estar utilizando el code, console voy a trabajar, entonces se nos va. Bien, entonces acá es justamente la librería Windows. Ahí fíjense cómo tiene su autocompletado. Miren, me ayuda. Entonces hacen tab y listo. En esta librería está justamente uno de los comandos que pues trabajamos para poder limpiar pantalla. ¿Ya? Entonces, una vez que yo pido el dato de la variable opción, entonces aquí decimos system. ¿Ya? Entonces, el comando que me permite limpiar pantalla es el cls. ¿Ya? Este es el comando que me permite, en este caso, voy a hacer, acá siempre se van a ustedes documentar. Entonces, acá vamos a ponerle un comentario, ¿sí? Para limpiar pantalla, ¿no? Este código les voy a pasar, no se preocupen, todo establecemos, ¿sí? Entonces, ahora, si quieren hacer de que, por ejemplo, el menú esté un poco más al centro, estos elementos, manejamos justamente todo lo que es manejo de tabuladores. Ya hemos manejado esto también en programación, es justamente T, ¿no? Ese es un tabulador, por ejemplo, ahí va 2 tabuladores. Ahora quiero un poco más, pues tabulador 3 ahí. Aquí podemos hacer de que esto también vaya un poco más al centro, entonces digo tabulador, ya, estableciendo ahí justamente el T. Ese es el mismo que se va a manejar, ¿sí? Acá T. Y acá hacemos justamente T. Listo. O sea, todos para que tengan esa característica. Entonces vengo, ejecuto acá. Ahí está, ¿no? Estableciendo. 1, ahora ya no se me va a llenar, va a retornar al mismo menú. 2, 3, el 3 sí es para salir. Entonces ya no se me llena como hace un momento toda la pantalla. ¿Sí? Hasta ahí si tiene alguna consulta.
Bien, vamos a ir con un problema que establecemos justamente en la opción 1. Si tienen alguna pregunta, jóvenes, pregunten. Si algo que, bueno, tal vez algo que no, tal vez por miedo, ¿no? Ay, no, yo no conozco, por eso estoy repasando tanto de manejo de las estructuras y todo eso. Preguntas. De todo un poco vamos a manejar. Preguntas, jóvenes. Bien, porque ya estamos cumpliendo justamente nuestro horario, ¿no? Tenemos dos preguntas hasta acá. Voy a mandar justamente este pequeño menú donde la próxima clase ya vamos a hacer complementos de manejo de condicionales, manejo de bucles, especialmente los bucles que vamos a requerir para manejo de vectores, porque aquí vamos a definir cómo se establece el manejo de vectores. Entonces, esta es la estructura básica con la que vamos a manejar. Ya voy a mandar al grupo esto para que ustedes ya hagan la... Yo voy a subir como documento complementario, siempre ustedes ya saben, como documento complementario. Ya, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, chicos, por favor. O si todo está claro. No. Ya, ahí está, el código está yendo con ustedes. Ya está yendo con ustedes, entonces familiarícense por favor para ¿cuál es la tarea? Por si acaso ya tiene la tarea ahí asignada en la plataforma, es hacer un mapa mental en base a este contenido, por si acaso. Y ya acá estamos, por si acaso, y creo que dice con ejemplos, algo así. Está en la página, vamos a ver, acá está. Justamente en la página, vamos a ver por páginas de libro, está en la página 30. Acá justamente entramos a estructuras estáticas, ya donde ustedes tienen que hacer un mapa mental donde establezcan justamente esta clasificación, o sea, como hemos hablado justamente cómo se clasifica. Ya eso ya es una de las tareas, es como que hacer la primera tarea, donde estamos, acá creo que está en, por si acaso, en el hito 2. Ya, entonces acá voy a colocar el video de hoy. La actividad realizada, siempre busquen la actividad realizada por el alumno. Analizar y desarrollar el esquema conceptual de la estructura de datos. O sea, cómo hemos hablado, cómo hemos especificado prácticamente su estructura básica. Ya, entonces acá van a subir, es como que hacerles hacer prácticamente un mapa mental de cómo han captado ustedes todo lo que es la estructura básica de la materia en su contenido. Ya, entonces un esquema conceptual me establecen prácticamente. Esa sería la tarea para el día jueves, ¿sí? Para el día jueves está establecido. Yo voy a cambiar justamente la fecha, está con otra fecha, como que ya sabemos cuáles son nuestros horarios. Entonces, yo enseguida voy a cambiar para el día jueves, ¿sí? Hasta ahí alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Nuestro horario... Sí, una pregunta. Sí, dime. Perdón, el mapa mental va a ser todo correspondiente a lo que es ese del 30 para abajo, estructuras estáticas, ¿verdad? Sí, estáticas y dinámicas, porque te dice en general, o sea, todo esto. O sea, cómo conceptualizas los dos, estáticas y dinámicas. La parte dinámica y la estática, todo. O sea, cómo han captado, ¿no? Porque es justamente lo que hemos dicho, de qué manera se va a trabajar este tipo de estructuras. Entonces, eso sería. Eso sí es entre los primeros procesos, o sea, captar, ¿no? Todo lo que estamos trabajando. Todo lo que vamos a hacer, la estática, la dinámica, entonces, ¿de qué manera, no? Llamado prácticamente tipos de datos abstractos. En esta materia casi la mayoría trabaja con eso, tipos de datos abstractos que nos permiten manejar diferentes estructuras. ¿Ya? Entonces, quedamos ahí, que tengan buen día. Yo les mando el video en cuanto ya saben ustedes, mando al grupo, subo acá a la plataforma. Y pues nos veríamos el día jueves. Por favor, vayan repasando este código, vayan familiarizándose. Tenemos en el libro, parte de todo esto, lo que estoy manejando, tenemos bastante material ahí en el libro.
Y bueno, ya les he mostrado también el blog donde puede entrar a C++ y puede entrar también estructura. Hasta ahí alguna consulta, y si no, pues chicos, buen día. Hoy día han estado pues hablando mucho, solamente pues creo que 2 personas el día de hoy solamente estaban. Dice, Dígame, dígame. una pregunta, lo de la tarea, ¿hasta qué día se puede entregar? Está establecido hasta el día jueves. Sí, sí, por eso recién voy a cambiar. Y la hora sería igual que del anterior, ¿verdad? Sí. Hasta las 1:30. No, mediodía va a ser. Mediodía. Sí, siempre van a ser las tareas hasta mediodía máximo. Sí, recién nos estamos organizando con horarios, así es que tenemos ya las tareas asignadas en la plataforma, pero no teníamos exactamente fecha ni horario, pero ahora ya sé en qué horario voy a entregar. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos a las 9, entonces máximo vamos a entregar hasta mediodía, va a ser. Ya está bien. Sí, recién nos estamos organizando también. Tenemos tareas ya, pero esas tareas pues no tienen fecha de entrega hasta ahorita. Inge, sobre qué tema hay que hacer los mapas conceptuales o la tarea que hace en la plataforma. Esto, ¿qué es estructura de datos en su concepto? Sobre estructura de Claro, datos. dice, a ver acá, por eso estoy explicando eso. ¿Dónde estás? Aquí estás, ahí estás. Analizar y desarrolle el esquema conceptual de estructura de datos. ¿Y cuál es el esquema de estructura de datos? Es todo esto. Todo lo que hemos explicado al inicio. ¿Cómo han captado? Eso quiere decir. Sí, eso le dije. Muy bien. Ese es, no está difícil. Lo que sí, por eso les estoy dejando es para que descarguen, ejecuten y bueno, y vayan viendo. Y una de sus, muy buena pregunta la que me hizo su compañero. Entre la captura de datos no hay el convert acá. Ya no tenemos el convert, no tenemos el parse directos. De acuerdo al valor que tiene la variable, pues, o el tipo de dato asignado, coge ese valor. Entonces, este ya les he mandado. Por favor, vayamos familiarizándonos para que podamos trabajar, ¿sí? Ya entrando a estructura vectores. Simplemente voy a hacer unos 3 ejercicios de cómo se maneja una condicional, cómo se maneja un bucle y listo. Con eso empezamos a trabajar. Que tengan buen día, que tengan buen día. Se cuida mucho. Voy a entrar con el segundo grupo, chicos. Inge, una última consulta respecto a la tarea. ¿Sí o sí tiene que ser un mapa mental o podemos hacerlo, digamos, conceptual, un poquito de concepto y también dar recién el mapa mental? Pueden hacer el conceptual también, si gustan. Pueden hacer. Pueden hacer. Gracias. 2 opciones les doy. Pueden ser conceptual o mapa mental. El mental es excelente. Me encantaría que, como tú dices, primero hago el conceptual y luego el mental. Es bueno esquematizar. A ver si logran hacer los dos. Los dos. Los dos. Ya está bien. Muy bien, chicos. Que tengan, voy a entrar con los chicos. Deben estar esperando los del otro grupo. Que tengan buen día. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Se cuidan, chicos, se cuidan. Chao, Inge. Hasta luego, chicos. Ya me están llamando los chicos. Inge, Dígame, si yo estoy. una duda. Dime. El video de la clase lo va a enviar al grupo de WhatsApp. Al grupo y a la plataforma. A los dos. Está bien. Sí. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
¿Cómo están, chicos? Buenos días, ¿cómo están?